Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos que hablar acerca de los temas que habéis podido ver en el titular y en la miniatura del mismo. Tenemos que hablar al respecto sobre última hora de una noticia que ya habíamos adelantado anteriormente y que lo vamos a comentar en este vídeo. Tenemos muchas cosas de las que comentar, así que os recuerdo que en la descripción tenéis el índice con todos los temas de los cuales vamos a tratar, por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro tema de elección. Habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo por el tema que habéis visto en la miniatura de este vídeo, por el tema que habréis podido entrar al vídeo, que es al respecto sobre el factor que provocó que Aston Martin no fuese tan bien en el Gran Premio de Gran Bretaña, o un factor que Fernando Alonso suelta, mejor dicho, que podría haber repercutido en esto, porque ya hemos hablado de distintos motivos por los que Aston Martin no fue bien este último Gran Premio, que al final el más claro de todos es debido sencillamente a que este circuito no se trataban bien, pero que es algo que ya se sabía. Hay mucha gente diciendo qué paso atrás han dado, que no, que es que en Silverstone se sabía, que en Silverstone había la esperanza de a lo mejor los neumáticos o no. Pues bueno, al final estaba esa esperanza, pero se sabía que realmente iban a rendir mal. Y además esa esperanza que había no ha ido bien y tampoco saben exactamente cómo van a poder rendir en el futuro. Ese es el factor encima que Fernando Alonso ha destacado. Fernando Alonso ha destacado que esta ha sido la primera carrera con los neumáticos nuevos de Pirelli, un comportamiento de los neumáticos nuevos que han tenido que ha sido extraño, un comportamiento que hemos podido ver en uno de los circuitos más exigentes de toda el calendario de la Fórmula 1, donde ha servido hacer una estrategia de blando y medio. Ha habido un comportamiento extraño y lo que comenta Fernando Alonso es que espera poder en las siguientes carreras evaluar este comportamiento de los Pirelli, pero cree que es algo que les pudo haber llegado a lastrar durante el Gran Premio de Gran Bretaña. Todavía tenemos que sacar conclusiones, todavía tenemos que llegar a ver cómo funcionan. Yo ya os dije que el comportamiento de los nuevos neumáticos no iba a ser únicamente en si son una carcasa más dura, pues va a haber menos degradación, porque era el análisis que estaba haciendo mucha gente. Yo ya os dije que va mucho más allá de eso. Por ese análisis, por ejemplo, a Aston Martin le tendría que haber ido mal, pero por ejemplo a Ferrari le tendría que haber ido bien. Quiero decir que no es únicamente ese análisis, no es únicamente lo que ha pasado. Realmente, por ejemplo, Ferrari ha ido mejor que Aston Martin, pero Ferrari, si no hubiera tenido ese problema de degradación, realmente tendrían que haber ido espectacularmente. Y sí que tenían más problemas de degradación que, por ejemplo, McLaren o que, por ejemplo, Mercedes. Ya han contado desde Ferrari el motivo por los cuales hicieron medio duro en lugar de hacer medio blando, que hubiera sido la estrategia idónea. Ya lo hemos explicado en el anterior vídeo. También tiene que ver mucho con el tema de los pilotos, pero también por el hecho de que ellos hicieron comprobaciones con los blandos y no tuvieron buenos resultados el viernes. El domingo podría haber sido distinto, pero la degradación estaba siendo también más alta en el Ferrari que, por ejemplo, en el Mercedes. Entonces, que no es que se haya solucionado todos los problemas de degradación y por ese motivo tengamos entonces un Aston Martin que ha perdido esa ventaja en cuanto a degradación. Ese no es el caso. Como ya os dije, ese análisis no es el único que tenemos que hacer, pero desde luego que este factor de los neumáticos, según lo que comenta Fernando Alonso, podría haberles repercutido, podría haberles llegado a perjudicar, según lo que comenta él. Os voy a leer las declaraciones y explicamos lo que él comenta y os digo un poco mi impresión. Una impresión que, bueno, que sacamos. Lo que os digo, primera carrera que hemos tenido estos neumáticos, es difícil de evaluar aún así, o sea que tenemos todavía que ver en Hungría, tenemos que ver en siguientes grandes premios. Pero lo que dice Fernando Alonso, lo que ha dicho después de este Gran Premio de Gran Bretaña es: necesitamos ver también cómo funcionan los neumáticos. Esta es la primera carrera en la que tenemos esta nueva construcción. Son cosas que tal vez necesitamos analizar más en detalle, pero en general creo que salvamos un fin de semana muy difícil. Esto ya, pues lo que siempre hemos hablado de que estaban algo satisfechos. Y sigue diciendo, dice, ojalá en Hungría volvamos a ser más competitivos. Así que vamos a ir por partes. ¿Por qué creo que realmente estos nuevos neumáticos sí que les puede haber llegado a perjudicar algo? Y no estoy diciendo que hayan tenido el resultado que han tenido debido a los neumáticos, pero sí que pueden haberse visto algo perjudicados. Sobre todo, que les haya perjudicado estos neumáticos tiene que ver en específico con no saber cómo tratarlos, no saber cómo se comportan. Para empezar, el hecho de las bajas temperaturas. Este fin de semana hemos tenido unas temperaturas muy bajas y desde luego si la construcción es más dura puede ser más complicado llegar a esas temperaturas. Y sabemos que Aston Martin es un equipo el cual desde luego al final ha calentado muy mal los neumáticos a lo largo de todas las carreras. Circuitos como Bahrein, circuitos como Arabia Saudí, no tenías ese problema debido a que estabas en un desierto. Es más, eras el que mejor gestionaba ese sentido porque los demás equipos se peleaban por temperaturas muy altas y tú no tenías esa dificultad. Eso era algo que le venía bastante bien a Aston Martin. Es algo por lo que los neumáticos
sí que les habrán perjudicado en Silverstone, además de sobre todo el factor que ya hemos dicho, que en curvas de velocidad alta no rinden bien. Es un factor además que puede haberles llegado a rendir mal, pero sobre todo el poder entender este neumático, el poder saber cómo tratarlos, el poder saber cuánto degradan, cuánto no, cuánto apretarlos, si puedes apretar más, si puedes apretar menos, cómo va a funcionar. Al final, esto es algo que todo eso lo hubieran estado practicando. Lo que realmente se tenía que haber hecho con estos neumáticos era practicarlo en Bahrein, en los test de pretemporada. Es por lo que no tenía sentido cambiarlos a mitad de temporada. No por el hecho de Aston Martin, no digo que sea porque como han tenido mal rendimiento Aston Martin, no tenía que haberlos cambiado. Yo ya lo dije, aunque Aston Martin ahora esté peleando por el título, que no me gustaba este cambio, porque ahora hay que entenderlo de nuevo, es lo primero que toma, la toma de contacto de un monoplaza con el circuito, es decir, cambia muchísimo la película y no me parece un cambio artificial, como ya os comenté. Ahora, ¿por qué puede haber salido perjudicado Aston Martin? Pues es por esa razón, porque a lo mejor todavía no han entendido bien esos neumáticos, mientras que otros equipos sí que pueden haber llegado a entender mejor ese compuesto. Es uno de los motivos, aparte de, por supuesto, obviamente el más claro, que este circuito no iban a rendir bien. Y lo que dice Fernando Alonso para finalizar me parece muy correcto, y que es lo que os hemos estado diciendo en este canal. Llega a decir, ojalá en Hungría volvamos a ser más competitivos. Yo ya os he dicho que no es preocupante el ritmo que ha tenido Fernando Alonso y Aston Martin este fin de semana, no es para preocuparse, no es algo a tener en cuenta, no es algo a echarse las manos a la cabeza, no es algo que tenga que ser de preocupación para los aficionados, hasta que en circuitos como en Hungría sí que vayan mal. Si en Hungría van mal, si en Hungría te han pasado por encima, entonces sí preocúpate, porque entonces sí será un momento donde realmente te han pasado por encima, donde realmente pues algo has hecho mal, donde te puede haber venido mal los neumáticos estos nuevos, pero donde algo has hecho mal y realmente te han conseguido adelantar. Así que veremos cómo rinden en Hungría. Hungría va a ser clave también para ver cómo está Aston Martin. Ya también tratamos en el canal acerca de que había medios diciendo que los neumáticos nuevos les debía de ir mejor a Aston Martin y demás. Pues bueno, el rendimiento que hemos tenido ha sido este, y eso mismo lo llega a decir el propio Fernando Alonso. Así que bueno, vamos a pasar de tema ya habiendo hablado al respecto sobre el equipo Aston Martin, y vamos a hablar ahora al respecto sobre unas declaraciones que ha dado Sergio Pérez, unas declaraciones bastante interesantes que ha dado el piloto mexicano después de la carrera que tuvo, porque ya hemos hablado acerca de su carrera y mejor dicho hemos hablado acerca de su fin de semana, que ya sabemos que ha sido muy perjudicado. Ha salido muy perjudicado el resultado final del fin de semana por su actuación durante la clasificación. Ya hemos hablado que es un problema bastante grande que está presenciando Sergio Pérez, lo está teniendo en muchas carreras. Lleva ya desde Mónaco consecutivas todas esas carreras, que es Mónaco, España, Canadá, el Gran Premio también de Austria y este último fin de semana, es decir, 5 carreras consecutivas ha tenido Checo Pérez, que ha caído fuera de los 10 primeros en clasificación, y eso le está lastrando bastante. Pero más allá de ahí, luego Sergio Pérez también ha hecho balance al respecto sobre lo que ha sido el Gran Premio de Gran Bretaña, sobre lo que ha sido su carrera, y lo que considera además es que no tuvo ese factor suerte que a lo mejor otros pilotos sí tuvieron. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer su parada vueltas antes del coche de seguridad, entonces ese coche de seguridad no le perjudicó, no le benefició, le perjudicó más porque hubo pilotos que salieron beneficiados, según comenta él, que ahora os voy a matizar esto porque realmente no creo que saliera perjudicado, realmente salió algo más beneficiado. Eso es lo que comenta Sergio Pérez, y que por ese motivo, pues aparte de tener una buena salida pero ser bloqueado por Esteban Ocon en la salida, Sergio Pérez luego tuvo el rendimiento que tuvo en carrera. Si no, él cree que podría haber acabado en una mejor posición. Eso es lo que nos ha estado comentando Sergio Pérez. Estos son en declaraciones que ha dado, os las voy a poner ahora en vídeo porque también lo tenemos, pero hay ciertas cosas a las que matizar. Ahora os ponemos el vídeo y ahora os explico el porqué, pero bueno, sobre todo lo que dice es que en su primer stint usó bastante los neumáticos y eso le acabó perjudicando para tener que hacer una parada un poco más temprana al resto y por eso salir perjudicado en el coche de seguridad. Ahora explicamos lo del coche de seguridad y por qué no estoy de acuerdo, pero eso también explica obviamente ese primer stint que tengas menos ritmo, y es completamente lógico, menos ritmo que que Max Verstappen, porque hay mucha gente ya diciendo si Checo tiene peor ritmo, demás. Pues bueno, lo explica claramente porque al final, al ser más agresivo en las primeras vueltas por tener que adelantar, fastidió más los neumáticos que su compañero. Luego también dice que tuvo una... Y esto es así, os recomiendo que vayáis a buscar la salida de Sergio Pérez porque se ve claramente que tuvo una buena salida, pero Esteban Ocon en la curva 1, hay mucha gente que he visto analizándolo diciendo no entendiendo las palabras de Ocon, no entendiendo las palabras de Checo, porque no le estorba a Ocon en la curva 3.
pero sí, le estorba en la curva 1, había salido con muy buena velocidad de la salida y en la curva 1 le bloquea, llega a tocar incluso la hierba y tiene al final que levantar Sergio Pérez, entonces eso le hizo incluso perder puestos, en lugar de seguir en el 15º puesto, que había llegado a subir hasta el 13º, cayó hasta el 16º puesto, es decir, que encima llegó a perder posiciones. Sigue diciendo y dice que el coche de seguridad le perjudicó porque eso hizo que el resto de pilotos que todavía no habían parado y él ya sí había parado consiguieran ganar cierta ventaja, y finaliza diciendo que las peleas entre Sainz y Alonso pues a final de carrera pudo conseguir ganar 2 posiciones más para acabar en ese 6º lugar que pudo acabar, pero que no tuvo ese factor suerte debido al coche de seguridad. Esto es lo que dice y ahora matizamos. Tiempo, ¿no? En el arranque de la carrera que vimos que te saliste, quizá eso fue lo que te condicionó un poco. Sí, me complicó muchísimo, tardé mucho en remontar, en un inicio de carrera usé mis neumáticos bastante y creo que eso me vino a perjudicar, ¿no? en mi carrera. Me salí tuve una muy buena salida, pero luego no me dio espacio y me tuve que salir de la pista. Y luego una pena porque el safety car salió creo que 3 o 4 vueltas justo cuando paré, también nos vino a perjudicar. Y bueno, las peleas con Carlos al final y con Fernando, que Fernando llevaba neumáticos más nuevos que los míos y bueno, pudimos recuperar un poco, pero no nos salió nada el día de hoy en términos del factor suerte, pero lo importante es que tenemos el ritmo los domingos, pero tenemos que solucionar los sábados. ¿Por qué no creo que saliera perjudicado por el coche de seguridad, sino que incluso a lo mejor beneficiado? Muy sencillo, el coche de seguridad al final hace que te reúnas con el resto de la parrilla. Sí que es verdad que, por ejemplo, Alonso salió beneficiado. Alonso posiblemente pudieras, o si no haber salido por delante de él cuando él hubiera hecho su parada, haber salido muy cerca de haberle pasado también más o menos en las mismas vueltas. Pero a quien no hubiera llegado, por ejemplo, posiblemente es a los Ferrari. A los Ferrari tenían cierta ventaja ya también y no hubieras llegado. Ferrari al final, por todo el problema de los problemas estratégicos, ya por el problema estratégico de Ferrari, como Leclerc hace una parada extra, le consigues pasar antes del coche, cuando estás en el coche de seguridad. Y a Carlos Sainz, al reunirte con él, también puedes llegar a pasarle. Si no, a lo mejor no hubiera pasado a Carlos Sainz y hubiera sido pues una posición menos, y pone incluso a lo mejor la posición menos también de Charles Leclerc, como estoy diciendo, porque el monegasco sí que hace una parada extra. Es decir, yo creo que realmente no salió perjudicado por el coche de seguridad. Eso es lo que él ha estado hablando y eso es lo que han estado diciendo, pero creo que realmente al final ganas 3 posiciones más gracias al coche de seguridad. Mínimo consigues ganar esas 3 posiciones y de una forma fácil, que son la de Alonso, la de Sainz y la de Leclerc. ¿Podría haber ganado más? Hay mucha gente ya luego criticando que en la resalida con los neumáticos algo más nuevos que a lo mejor otros pilotos, o sobre todo con un mejor monoplaza, debería de haber podido llegar a más. Yo creo que con lo que tiene que intentar adelantar, con los pilotos que consigue pasar y teniendo en cuenta que al final él había hecho su parada antes del coche de seguridad, creo que más o menos en esa resalida lo hizo bien, no podía haber subido más y al final minimizó esos daños lo máximo posible que pudo, porque fue una carrera bastante complicada para adelantar, una carrera con muchísima igualdad, pero no creo que saliera perjudicado por ese coche de seguridad. Sí que salió perjudicado sobre todo en la salida, porque hizo una muy buena salida y Ocon le bloqueó, que no es para ninguno sorpresa que Ocon llegue a bloquear a alguien en la salida, ¿no? Y luego en el primer stint, pues al fastidiar los neumáticos no tuvo tanto ritmo. Pero bueno, yo creo que el hecho del coche de seguridad, como digo, no es algo que haya lastrado todo el resto de la carrera. Así que eso es lo que ha dicho Sergio Pérez. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en este momento al respecto sobre unas palabras bastante interesantes que ha dado Toto Wolff con respecto al equipo Mercedes, con respecto a este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde tuvieron un buen resultado, donde Hamilton acabó mejor posiblemente gracias al coche de seguridad, acabó en esa tercera posición. Russell se tuvo que conformar con el 5º puesto, Russell que estaba yendo más rápido que Hamilton. Pero como Russell empezó con blandos, hizo su parada, la hizo antes al final que el coche de seguridad, pocas vueltas antes además, tuvo mala suerte en ese sentido, y Hamilton tuvo buena suerte porque como iba con los neumáticos medios alargó un poco más y justo salió ese coche de seguridad y pudo poner los neumáticos nuevos y salir por delante. En ese sentido se vio beneficiado, pero más allá de eso, lo que quieren hablar desde el equipo Mercedes, Toto Wolff lo que ha comentado es que esperaban en Silverstone tener un rendimiento mejor al que tuvieron y sobre todo ser la primera carrera donde pudieran haber estado peleando
superando frente al equipo Red Bull. No es solo que le superara a McLaren, sino que encima no consiguieron tener los objetivos que ellos sí que pensaban que iban a tener en Silverstone de estar peleando con Red Bull por cómo se adaptaban a este circuito. Así que en ese sentido se llevan un chasco, se llevan una desilusión porque pensaban estar en ese punto, y comenta Toto Wolff que todavía tienen que seguir mejorando, porque aunque hubieran o no hubieran estado peleando en esta carrera por ganar la victoria, lo que comenta también Toto Wolff, el jefe del equipo Mercedes, es que el trabajo que están haciendo sigue siendo enfocado al próximo año. Eso es lo que ha comentado el austriaco, varias cosas bastante interesantes que tenemos, sobre todo primero es eso, que primero al respecto sobre el rendimiento que tenían, pensaban que esta iba a ser la mejor oportunidad, y realmente yo ya os lo había dicho, por ejemplo, que los equipos de la zona alta, Ferrari y Mercedes, iban a estar por delante del equipo Aston Martin. La sorpresa es McLaren no se lo esperaba, o por lo menos yo no me lo esperaba básicamente, pero Mercedes y Ferrari sí, Mercedes y Ferrari se esperaba que fuesen a estar más adelante que Aston Martin. Yo esperaba mejor rendimiento en carrera de Ferrari realmente, pero bueno, luego vimos que al final el ritmo de carrera fue inferior al de Mercedes y eso quedó bastante claro. En ritmo de clasificación fue mejor el de Ferrari, y ya llegados a ese punto ellos esperaban que este circuito fuesen a adaptarse mejor en ritmo de carrera y poder pelear con Red Bull. ¿Por qué? Bueno, pues es un circuito lo contrario al equipo Aston Martin. Es un circuito de curvas de alta velocidad, al cual se adaptan bien. A las curvas de alta velocidad se adapta bien Mercedes, y lo hemos visto a lo largo del año. Lo vimos en Barcelona, clarísimamente con Barcelona, que pudieron rendir muy bien. Así que por eso esperaban este fin de semana estar algo más cerca, porque a lo mejor se podían llegar a adaptar algo mejor a esas curvas de alta velocidad, pero finalmente no lo pudieron hacer. Lo que dice Toto Wolff es: pensaba que en Silverstone, basándonos en nuestra actuación histórica, además histórica ya no por lo que hemos visto este año, sino por lo que siempre comentamos, ¿no? Que históricamente Ferrari había ido bien en Austria. Pues históricamente Mercedes había ido bien en Silverstone, así que en ese sentido también esperaban algo mejor. Sigue diciendo, dice, era la mejor oportunidad, pero no lo acabó siendo. Fue así que tal vez haya otros circuitos donde tenemos una mejor oportunidad. Además han comentado que se sorprendieron bastante también por el hecho de McLaren, por el hecho de haberle superado. Lo que digo, tampoco se lo llegaban a esperar, aunque eso sí que es verdad que McLaren lleva 2 carreras siendo más rápido en carrera que Mercedes, porque McLaren en el Gran Premio de Austria diríamos que fue el tercer equipo, ¿no? Porque fueron detrás de Red Bull y detrás de Ferrari. Empatados más o menos con Aston Martin, Norris quedó por delante de Alonso, pongámosles que fueron terceros y Aston Martin cuarto, pero es que en el Gran Premio de Austria Mercedes fue el quinto equipo. En esta carrera McLaren ha pasado a ser segundo, ha superado a Ferrari también, pero Mercedes ha pasado a ser tercero, superando a Aston Martin y superando a Ferrari. Pero ya llevan 2 carreras siendo inferiores a McLaren, aún así, claro, eso, que no se esperaban este buen rendimiento. Y lo que dice el austriaco, lo que dice el jefe del equipo Mercedes también es al respecto sobre los objetivos que tienen, que podrían haber conseguido ganar esta carrera, pero que al final en lo que se están centrando es en todavía mejorar más este año, de cara al próximo, no para esta temporada, sino de cara al próximo año. Solo lo que nos ha comentado Toto Wolff, que no les sirve de nada estar en la pelea ahora mismo contra Max Verstappen, estar en la pelea ahora mismo por una victoria, porque el Mundial está bastante perdido. Eso nos lo ha comentado también Toto Wolff, y lo que esperan por lo menos es conseguir mejorar de cara a próximos años. Lo que ha dicho también Toto Wolff al respecto es: veo los aspectos positivos porque no me importa si terminamos segundo o tercero, es decir, ve los aspectos positivos de lo que han hecho en esta carrera. Sigue diciendo y dice, es importante encontrar el camino de regreso a la lucha por las victorias y el campeonato del mundo. Así que ese es el objetivo que tiene también el equipo Mercedes, eso es por lo que nos comenta, eso es por lo que nos comenta que bueno, sí que era la mejor oportunidad que ellos esperaban estar algo más arriba, pero que realmente no se llega a preocupar al respecto. Así que bueno, eso es lo que nos cuentan desde Mercedes. Tenemos que pasar de tema y tenemos que hablar al respecto sobre la reunión que hubo desde Red Bull, más específicamente Helmut Marko, con el manager de Lando Norris. Esto ha sido desvelado por un medio británico, y en este último fin de semana, después del gran rendimiento que tuvo McLaren, que tuvo Lando Norris en el Gran Premio de Gran Bretaña, Red Bull se reunieron con el manager de Lando Norris, que sabemos que más allá de esta carrera, Norris ha estado bastante cabreado con McLaren por el rendimiento que estaban teniendo. Ya sabemos que anteriormente había habido negociaciones entre Norris y Red Bull, y ha comentado Helmut Marko muy buenas palabras al respecto sobre Lando Norris, como que se adaptaría muy bien a Red Bull, como que se adaptaría muy bien al equipo, y como que es además el mejor piloto de los que hay detrás de Max Verstappen, es decir, entre los Leclerc, entre los Russell, entre los Piastri. Comenta que Lando Norris es el favorito después de Verstappen,
de los que hay en la parrilla. Eso es lo que ha comentado Helmut Marko. Muy interesante todo lo que os vamos a ir desvelando al respecto. Primero tenemos imagen. Tenemos esta imagen que ha desvelado... Os voy a hacer zoom que está bastante pequeña la imagen. Este es, por supuesto, Helmut Marko. Creo que es reconocible. Y este de aquí es Mark Berryman. Este es el manager de Lando Norris. Ahora os vamos a poner otra imagen donde se le ve mejor a él y se le ve junto a Lando Norris. Esta imagen es desvelada por Tom Curry de Telegraph. Y esto es lo que estuvieron en esta reunión que tuvieron en Silverstone. Sabemos además que Helmut Marko últimamente se está reuniendo también con bastante gente, porque también se ha estado reuniendo con Pepe Martí, que ya lo estuvimos viendo, y se ha reunido con este hombre, Mark Berryman. ¿Quién es Mark Berryman? Bueno, pues os voy a poner otra imagen que lo estamos viendo aquí. Este es Mark Berryman, exactamente de aquí, este es el manager de, por supuesto, Lando Norris. El manager de Lando Norris que lo lleva siendo además desde el karting, es decir, llevan muchísimos años juntos y sabemos además que ya habían estado en esas negociaciones con Red Bull. No es la primera vez y le vemos ahí con esa negociación y Helmut Marko, como digo, ha estado alabando al respecto ha estado haciendo alabanzas al respecto sobre Lando Norris. Muy interesante todo lo que ha sido, porque lo que dice Helmut Marko ha dicho palabras bastante interesantes. Primero, textualmente ha dicho, con su carácter juvenil, Norris también se adaptaría mejor al Red Bull. Tampoco es ningún secreto que él y Max son muy buenos amigos. Creo que además, lo del carácter juvenil, no sé si estaréis conmigo y si sabréis a lo que me estoy refiriendo, pero creo que realmente es un poco esa puya que podemos llegar a saber hacia otro piloto del equipo Red Bull. Eso es lo que ha estado hablando Helmut Marko, pero es que ha seguido y ya le han preguntado directamente por fichar a Lando Norris o no. Y lo que ha dicho textualmente es que Lando Norris tiene contrato con McLaren hasta temporada 2025, pero es con mucho el piloto más fuerte de los jóvenes pilotos. Su naturaleza juvenil también le sentaría mejor en Red Bull y no es ningún secreto que Max y él son buenos amigos, y ha confirmado lo de las conversaciones que hubo anteriormente, que eso ya se sabía, pero además ha dicho que hay conversaciones intensas y aún se mantienen en contacto. Así que eso es lo que ha hablado Helmut Marko al respecto sobre Lando Norris. Realmente estoy bastante... lo de ser el mejor piloto después de la camada de jóvenes pilotos, ¿no? De los mejores jóvenes pilotos que vienen ahora mismo, que estarían ahí. ¿Qué pilotos podemos incluir? Desde luego, los que ya están consagrados y que realmente son muy buenos de esta nueva generación de pilotos son Verstappen. Bueno, Verstappen obviamente. No hay ninguna duda, pero es que Verstappen está en esta generación, por supuesto. Quiero decir, es que tiene la misma edad que los pilotos que vamos a comentar. Son Verstappen, Leclerc, Russell y Lando Norris. Esos 4 pilotos son los pilotos de la joven generación nueva que viene, ¿no? Que son de los mejores pilotos. Y ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Cuál a mí me parece mejor? Quitando a Verstappen, porque Verstappen está súper consagrado y está en otro nivel en comparación con estos. Yo siempre os he dicho que para mí el mejor es Russell. Para mí me parece mejor Russell que, por ejemplo, Norris. Estoy de acuerdo en una cosa con Lando Norris, y Norris creo que es más constante y efectivo. Quiero decir, creo que Leclerc, por ejemplo, sería el que tiene más talento puro, talento de velocidad, y eso se ve claramente en las poles que hacen, los intentos a una vuelta que hacen muchas veces en Q3, pero el problema de Leclerc es que comete muchos errores. Creo que Russell es una persona muy madura, creo que es un piloto muy capaz, creo que es muy constante y creo que además también tiene muy buen talento también, entonces por eso sí que os comento que, por ejemplo, para mí Russell es el mejor de estos a lo mejor. También le veo muy bueno defendiendo, atacando también ha sido bastante bueno, así que por ese sentido para mí es el mejor, pero desde luego que Norris no se le queda atrás, y Norris sobre todo sí que lo veo incluso en términos de a lo mejor a largo plazo, ahora mismo lo veo mejor que Leclerc, porque el problema que tiene Leclerc es que comete muchos errores, y ya lo sabemos. Comete más errores que Norris, comete más errores que Russell, entonces por ese sentido sí que incluso lo pondría por delante. Creo yo, vamos, es mi opinión también al respecto. La opinión de Helmut Marko es el que es el mejor de esos. Fuera ya también, por supuesto, también de, como digo, Max Verstappen, que es que Verstappen está súper consagrado y es, por supuesto, el mejor piloto de todos ellos ahora mismo, mínimo. Así que vamos a pasar de tema y tenemos que hablar sobre un notición, ampliación de una noticia que hemos hablado esta mañana. Esta mañana no la hemos podido comentar porque es que literalmente ha empezado a explotar todo literalmente ha empezado a explotar 10 minutos antes de que se subiera el vídeo, que es que ya estaba editado, ya estaba hecho, quedaban 10 minutos para la hora a la que se suben los vídeos, entonces no ha podido ser incluido, pero es que se ha confirmado, o lo están confirmando desde medios neerlandeses, mejor dicho, vamos a decir eso primero, pero están confirmando periodistas muy buenos neerlandeses que tienen muy buena relación con Nick de Vries, que ya
ya va a ser oficial, se va a hacer oficial en las próximas horas, días, antes del Gran Premio de Hungría, que Nyck de Vries se va a bajar del monoplaza, se va a bajar de Alfa Tauri y su sustituto va a ser nada más y nada menos que Daniel Ricciardo. Después de los test de Pirelli que han estado teniendo en el día de hoy, Daniel Ricciardo se va a subir al Alfa Tauri en lo que queda de temporada. Eso es lo que nos han estado confirmando. Además, más allá de luego incluso los periodistas neerlandeses, luego lo han ido confirmando más periodistas. Este es Daniel Ricciardo en el día de hoy, que estaba en esos test de Pirelli de Silverstone, que ha habido bastantes cosas de las que comentar. Ahora lo hablamos. Tampoco han salido muchos datos. Al final estos son test para Pirelli, ¿no? Pero bueno, al final sabemos que Red Bull, lo hemos comentado todo en el vídeo anterior. Os recomiendo que lo vayáis a ver porque está toda la información al respecto sobre Daniel Ricciardo y sobre marcharse a Alfa Tauri. Lo tenéis todo en el vídeo anterior. Pero ya sabéis, lo hemos estado comentando en el vídeo anterior, que había muchas posibilidades porque se estaba hablando mucho, porque sabemos, y esto no es nuevo, que Red Bull no estaba contento. Yo os había dicho mi opinión al respecto sobre si se iba a marchar o no, así que os recomiendo que lo vayáis a ver. Lo que están confirmando estos medios neerlandeses y luego además lo han confirmado más medios, esto es esta noticia: Daniel Ricciardo se va a subir a este Alfa Tauri. Hay mucha gente haciendo la broma de qué ritmos ha hecho Daniel Ricciardo con el RB19 para que ya se lo planteen de primeras, así que bueno, yo creo que más allá de eso, en realidad es, bueno, están cansados de Vries, realmente no ha tenido buen resultado, realmente ha decepcionado bastante de Vries para el piloto que era, pero tampoco sabemos. Va a ser interesante ver dónde está Ricciardo para ver el rendimiento de Alfa Tauri también con otro piloto. Pero lo que digo, esto va a ser oficial en las próximas horas, días, no sé si ni siquiera ni cuándo se va a subir este vídeo estará ya hecho, así que Ricciardo vuelve a la Fórmula 1, vuelve al equipo Alfa Tauri, vuelve con la intención de llegar a un equipo más grande próximamente, aunque en Red Bull ya lo han dicho que por ahora no tienen esa intención, pero vuelve con esa intención, vuelve con Alfa Tauri ser su trampolín. Red Bull también le viene bastante bien, al equipo Red Bull le viene bastante bien que esté Ricciardo por el hecho de conseguir tener una comparación más directa a lo mejor con su Noda, por ver qué rendimiento se está teniendo, por ver si el Alfa Tauri está peor de lo que parece o realmente está mejor, así que eso es lo que se ha confirmado en el día de hoy. Notición que hemos tenido en el día de hoy, y además, antes de que se hiciera todo esto oficial, había hablado una persona al respecto sobre Daniel Ricciardo. La persona que había hablado al respecto sobre Daniel Ricciardo era Max Verstappen, algo bastante interesante que había hablado el piloto neerlandés al respecto, y sobre todo, ya sabemos, viejos compañeros de equipo, Daniel Ricciardo se marchó sobre todo por no seguir compitiendo contra él, y muy buenos amigos, y lo que ha comentado Verstappen lo había elogiado después de, antes incluso de que se hiciera oficial esta noticia, había salido a dar unas declaraciones a un medio también, y lo que había hablado, os lo voy a leer textualmente, es: está haciendo un buen trabajo en el simulador. Pero ya sabes, no es algo que eso me sorprenda. Sí que es sorprendente lo del buen trabajo en el simulador, porque a principios de temporada desde Red Bull dijeron que estaba haciéndolo nefasto, que no tenía nivel para estar en Fórmula 1, que eso ya ha cambiado, porque eso Christian Horner lo había comentado también recientemente, está en el vídeo anterior, os recomiendo que lo vayáis a ver ese vídeo porque tenemos toda esta información previa a la oficialidad. Ya habían comentado que sus resultados en el simulador habían mejorado. Sigue diciendo, dice, por supuesto, tuvo años similares en McLaren, tuvo años difíciles en McLaren, pero no pierdes tu talento y por supuesto también tiene mucha experiencia. Conozco muy bien a Daniel, así que podemos hablar de muchas cosas. Puedo preguntarle si quiere probar algo para mí en el simulador o cuál es su opinión sobre una cosa en particular, futuras piezas y todo ese tipo de cosas. Así que parece que Daniel Ricciardo va a regresar a Fórmula 1, va a regresar a ser piloto titular del equipo Alfa Tauri en esta ocasión. Veremos qué tal rinde, veremos qué tal lo hace, ojalá lo haga bien, porque yo os he comentado en muchas ocasiones que Daniel Ricciardo para mí es uno de mis pilotos favoritos. Me dio muchísima lástima lo que vimos en McLaren, yo tenía muchísimas esperanzas puestas en que fuese a rendir bien para el equipo McLaren en su día. Definitivamente no lo hizo bien y obviamente se ganó que al final no siguiera en el equipo McLaren en su día. Regresó a Red Bull, regresó como tercer piloto y parece que va a regresar a Alfa Tauri. Además, también me parece muy bueno que Daniel Ricciardo va a poder correr en Las Vegas, que era uno de los objetivos que él tenía, era uno de esos sueños que él podía llegar a tener. Va a regresar a Las Vegas, le vamos a poder ver corriendo por ahí, así que veremos qué tal lo hace Daniel Ricciardo en lo que queda de temporada. Y va a compartir equipo además con Yuki Tsunoda, con alguien con quien va a estar también bastante comparado, porque Tsunoda, lo que les viene muy bien también para eso es otro tipo de comparación. A De Vries se lo ha comido, Tsunoda se lo ha comido a De Vries, pero Tsunoda en años anteriores no había rendido bien. Este año lo está haciendo muy bien y yo no creo que haya sido que el coche esté para más, sino que al contrario, creo que Tsunoda está sacando bastante más de lo que puede este monoplaza, pero va a ser muy buena esa comparación por ver, y también además por ver a Daniel Ricciardo en qué nivel está.
Aparte de eso, tenemos que hablar acerca de Tsunoda porque había hablado de unas declaraciones muy interesantes, y así que os las vamos a poner. Tsunoda salió muy cabreado del Gran Premio de Gran Bretaña, fueron de los últimos equipos, en equipo en general fueron el peor equipo, incluso peor que... Os iba a decir peor que Williams, porque siempre ha solido ser el último equipo, ¿no? Pero Williams ha mejorado mucho. Peor que Alfa Romeo, peor que Haas, peor que cualquier otro equipo, fueron el equipo Alfa Tauri. Incluso Tsunoda, que tuvo un rendimiento que quedó en posiciones más bajas. Así que salió a declaraciones, después además una radio con su ingeniero, reportando textualmente, dijo, bueno, tendremos que hablar. Eso llegó a decir por radio en cuanto concluyó la carrera, y luego ha dado unas declaraciones bastante interesantes en las que primero le preguntan al respecto sobre el rendimiento y dice que bueno, que saben qué tienen que hacer para arreglarlo. Le preguntan exactamente qué tienes que hacer para arreglarlo y dice, bueno, que sí que saben qué tienen que hacer y que tienen que mejorarlo y que lo harán en futuras carreras o lo intentarán hacer. Le preguntan qué tiene que hacer y que si ha tenido que ver el bajo rendimiento en Silverstone con las curvas de alta velocidad, si les pasa algo similar a lo que les pasa a Aston Martin, y lo que dice exactamente es que no tiene que ver en tanto con el circuito, sino en pautas generales con el monoplaza. Esas son las palabras de Yuki Tsunoda. Behind the wheel. It was a really tough day. Didn't have much pace through the race. We know the reason why, but yeah, it is what it is, and focus for the next one. When you know the reason why, is it a simple fix, do you think? Yeah, it's simple fix, but affects quite a lot. So we improve for the next future. Is it also a little bit down to the type of circuit it is, high-speed corners, that kind of thing? High speed we improved quite a lot, so it's not a high speed. More towards slow speed, but yeah, it was a really good race. The things that we couldn't do anything in out of control in the race. So yeah, I mean we have to improve a lot more, much more than we're now, or else we just kind of drive, almost be last every time. So we have to improve more. Y esas han sido las palabras de Yuki Tsunoda. Y ya para concluir lo último y cerramos el vídeo, realmente de verdad que ha sido un vídeo también otra vez muy largo. Lo último que vamos a comentar, bueno, simplemente en los test de Pirelli estos que hemos estado haciendo, no ha estado únicamente Daniel Ricciardo. En el día de hoy también ha estado compartiendo pista con el Mercedes, con el Haas y con el Williams. Ha estado por parte de Mercedes nuevamente, porque ya lo estuvo en Barcelona, ha estado Mick Schumacher, que ahí le vemos, están también intentando conseguir un asiento. Mick Schumacher ha estado ahí bastante curioso. También ha estado por parte de Haas, le estamos viendo aquí, ha estado Nico Hülkenberg y también va a estar Kevin Magnussen. Han estado los dos. Esta imagen es de Nico Hülkenberg, pero bueno, que también va a estar Mick Schumacher, también va a estar Kevin Magnussen en el día de hoy. Mañana va a estar Pietro Fittipaldi, es decir, no va a estar ninguno de los pilotos titulares. Y en el día de hoy también por parte de Williams ha estado Alexander Albon. No sabemos si mañana estará Logan Sargeant. Por parte de Williams no han comunicado nada. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado al final del vídeo. Dar un like y suscribiros si os ha gustado, que hemos hablado de muchísimos temas. Estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.